muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Qué bueno ha sido Dios con nosotros, amables televidentes y radioyentes e internautas, al concedernos el privilegio de que la vida siga siendo una delicia, una bendición para nosotros. Así que sea usted agradecido con Dios, como nosotros también, por este regalo que nos da, y vivamos para Él, hermanos, de tal manera que en todo lo que hagamos le demos gloria a su nombre. Así son bienvenidos con estas palabras, con esta introducción, todos los que estén en sintonía ahora aquí en este programa, como es el estudio de la lección de la escuela sabática. Nuevamente está mi hermano aquí, Pastor Joselito Rentería, que me acompaña, así que también a usted le doy la bienvenida. Gracias, Pastor. La verdad que me siento muy contento de estar en este estudio de la lección de esta semana, que ha sido pues muy interesante. La verdad que nos ha dado a veces donde necesitamos mejorar. Y hoy vamos a estudiar la lección de miércoles, ¿verdad? Sí. 6 de febrero. Así es de que vamos, hermanos, a orar, encomendamos al Señor para que el estudio pueda ser muy efectivo en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que está en los cielos. Amén. Señor, cuán agradable, Señor, es poder participar de su palabra, ser nosotros, Señor, en este momento pues los oradores de su palabra, para la cual pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos dé esa sabiduría que necesitamos. Amén. Pues nosotros nada poseemos nuestro, Señor, todo proviene de usted, Padre Santo. Y queremos pedirle que en este estudio, Señor, su palabra pueda salir de nuestros labios tal cual, para que cumpla el deseo que usted quiera que cumpla en los corazones de cada uno de nuestros hermanos y al igual al nuestro. Bendiga a su pueblo, la ancha faz de la tierra, Señor. Su Espíritu Santo tome posesión de nuestros labios y de nuestra mente. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con el tema que hemos estado tratando estos días en relación con el síndrome de Acán, es decir, la codicia, la avaricia, hoy nosotros vamos a ver cómo también deberíamos huir de esta trampa que el diablo pone diariamente a todos los cristianos. Bajo el título Huyendo de la trampa, vamos a mirar, hermanos, cuán importante es que nosotros escapemos de ese síndrome, es decir, que no nos dejemos contaminar. ¿Qué advertencias resuenan hasta nosotros para que no codiciemos algo que no es nuestro, Joselito? ¿Y de qué manera este pecado obstaculiza la obra de Dios cuando uno cae en él? Claro, veamos el pasaje bíblico de hoy que nos citaba Lucas, el pasaje en Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice de esta manera, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, en la pregunta de la lección para hoy, Pastor, la verdad que el versículo nos dice muy claramente y nos hace esta advertencia nuevamente de que nosotros debemos guardarnos de toda avaricia. ¿Y por qué tocó el versículo que es el de la semana? Bueno, porque la verdad que de cierta manera en diferentes ocasiones de nuestra vida nos encontramos a veces con cosas o objetos que no son nuestros, más sin en cambio pueden pertenecer de alguien más, aunque nosotros ya sabemos de quién pueda pertenecer. La avaricia, huyendo de la trampa, es que nosotros no codiciemos ni avariciemos cosas que no son nuestras. También nos citaba otro versículo que se encontraba en 1 de Juan 2, 15, 17. Dice de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué lectura lo que
nos está haciendo aquí la palabra de Dios. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando el amor de nosotros, pastor, se cierne bajo el amor que nosotros le tengamos a Dios y a su ley, pues obviamente estas cosas pasan de largo en nuestra vida. Yo recuerdo muy bien cuando leo este versículo, pues yo me acuerdo, viene a mi mente la vida de José. José era una persona íntegra, y aunque tuvo en sus manos las pertenencias de aquel hombre rico como era Potifar, pues su honestidad y su integridad a la palabra de Dios era muy, muy clara. Pues no podemos aquí ver que José codiciaba las pertenencias de su amo, y lo podemos ver en la respuesta que dio cuando le dijo, cuando la mujer lo quiso pues sí, ¿verdad? Lo quiso a tomar a él. Él dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Ojalá que estos principios que resuenan hasta hoy en nuestro tiempo de la palabra de Dios, nosotros los pongamos en práctica en la vida diaria. Y pues, ¿de qué manera obstaculiza la fe de la obra del Señor? Bueno, mis hermanos, la verdad es que nosotros podemos ver acá que cuando se ama al mundo, pues uno se vuelve prácticamente en enemigo de Dios, y el amor del Padre no está en uno. Ahora, algo aquí que me llama la atención, hermanos, es que aquí habla de los deseos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En otras palabras, hermanos, huyendo de la trampa se llama la lección. ¿De cuál trampa tenemos que huir? De la trampa de los deseos. Pero de los deseos movidos por el egoísmo, movidos por la codicia, movidos por la avaricia, movidos por la vanagloria. Es interesante que aquí menciona en estos deseos los deseos de los ojos. Y si nosotros hacemos una memoria de lo que hemos estudiado hasta ahorita, vamos a encontrar de que Acán fue por los deseos de los ojos que él le dio cabida y que también lo llevaron a ejecutar el pecado, es que trajo la desgracia a todo Israel. Él miró, dice, el lingote de oro. Él miró el manto babilónico muy bueno. Él miró aquellas cosas, hermanos, y noten los deseos de los ojos a dónde lo llevaron. También recuerden ustedes a dónde llevaron los deseos de los ojos a Eva. Vio, dice, que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría. Así que los ojos, los deseos de los ojos llevaron a Eva, hermanos, a pecar. También se recuerdan de David, en el terrado dice que estaba, y desde allí miró, dice, miró a aquella mujer, Betsabé, con quien él cometió aquel pecado del adulterio, y que le trajo a otro pecado del asesinato. Pero ¿desde dónde él comenzó su pecado? Desde cuando la vio desde el terrado. Y así nosotros vamos a mirar, hermanos, que Sansón también decía, esta agradó a mis ojos. Entonces vamos a ver nosotros que los deseos de los ojos, hermanos, son una trampa. Los deseos de la carne. Aquí la lección dice, huyendo de la trampa. ¿Cuál trampa? La trampa de los deseos. ¿Por qué? Porque los deseos por lo general, cuando son movidos por la codicia, el egoísmo y la avaricia, hermanos, nos llevan prácticamente al mundo. Y eso obstaculiza la obra de Dios. Porque estamos en la iglesia, pero al mismo tiempo estamos en el mundo. Estamos en la iglesia, pero los ojos los tenemos en el mundo. Y eso no hace que nosotros completamente nos entreguemos al Señor. Así que, hermanos, hay que huir de esa trampa de los deseos. De los deseos por querer tener más y más y más. Tengo un carro, pero yo quiero tener 3 carros. Tengo un carro que todavía me sirve, pero yo de todas maneras quiero otro porque me gusta tal o cual carro. Y entonces viene y por allí se endeuda con otro carro. Uno tiene que tener mucho cuidado. Si los recursos no se tienen para comprarse otro carro con de una vez el dinero, ¿para qué endeudarse si todavía tiene el que está bueno todavía el que tiene? Entonces, con cosas así, los deseos, hermanos,
Los deseos, la avaricia, el de querer tener y tener, los deseos de los ojos, lo pueden llevar a uno a estar, pues inclusive pecando, porque imagínense lo que hemos dicho todos estos días. Después no tenemos nosotros ni para darle el diezmo al Señor. ¿Cuánto hermano hay que lo que hacen cuando reciben su cheque es pagar todas sus deudas? Y cuando vienen a ver, no tienen para darle al Señor lo que es de Él. Por eso siempre aconsejamos, mira, pon a Dios en primer lugar en tu vida. Saca lo que es del Señor y después arréglate con lo otro. Pero hermanos, alcanzarían los recursos si nosotros no estuviéramos movidos por tanta avaricia, por tanto deseo exacerbado por las cosas materiales. Todas estas cosas vienen a afectar la obra de Dios porque luego, como dije, no tenemos ni tiempo para Dios, ni recursos para Dios, ni nuestra vida está dedicada a Dios porque está dedicada, como decía Joselito la vez pasada, al Dios Mamón, es decir, el Dios de las riquezas. Bueno, el don de profecía. Hablando de esto, ¿qué nos dice Joselito? Dice de esta manera en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 85 y el principio del 86, dice: es esta creciente devoción a la ganancia de dinero y el egoísmo engendrado por el deseo de ganancias lo que priva a la iglesia del favor de Dios y embota la espiritualidad. Cuando la cabeza y las manos están constantemente ocupadas en hacer planes y trabajar para acumular riquezas, se olvidan de las exigencias de Dios y la humanidad. Que, pues bueno, aquí nos da a entender, ¿verdad? Nos dice el Espíritu de Profecía que en esa esmero, en esa devoción por ganar, por obtener más riqueza, más dinero, y dice que eso es engendrado por ese mismo deseo, o sea, el deseo de tener más, y como usted mencionó, ¿verdad? Yo quiero tener otro carro, o quiero tener esto, o lo que sea, porque me gusta, y la Escritura dice ahí en Lucas, ¿verdad? Que la vida del hombre no consiste en eso. Y cuando la palabra, el Señor Jesús decía en el capítulo 6 de Mateo, que mirad los pajarillos, no siembran ni cosechan, pero no les falta el alimento. O sea, también nosotros debemos ser en ese concepto. Me llama la atención aquí lo que dice el pastor, que dice que eso es esa devoción, esa avaricia, digamos de esa manera, esa codicia por obtener dinero, dice que, y por el deseo de ganar más ganancias, dice, eso es lo que priva a la iglesia del favor de Dios y embota la espiritualidad. Ahorita estaba pensando, Joselito, en cómo muchas veces los cristianos caemos en esto. Aquí tenemos este teléfono. Y entonces venimos y tenemos el número 5, ¿verdad? Sí, o el 6. Y ya nos está la propaganda diciendo que está el 7. ¿Cuánto hermano hay que todavía le sirve el 6? No, pero sí, vienen y se endeudan con el 7 porque quieren estar a la moda, quieren estar como todo mundo, sí, y todavía les servía el 6. Exacto. Pero quieren el 7 y van y se compran otro más caro. Y algunas veces, cuando hay un proyecto evangelístico, cuando hay una persona que ayudarle económicamente, que esté en necesidad, no tenemos y no damos nada. Entonces, muchas cosas que hacemos a veces afectan la obra de Dios por ese deseo, esos deseos de los que estamos hablando aquí. Sí. Bueno, creo que sigue diciendo ahí la siguiente nota. La siguiente nota dice: pero en vez de darlo todo por Cristo, muchos han tomado el lingote de oro y el codiciable manto babilónico y los han escondido en el campamento. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. Tremendo. Aquí, los Acanes los Acanes de hoy, pastor, creo que muchos tenemos que analizarnos qué clase y qué hijo de Dios soy. El Señor Jesús dice que nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Y también cuando dice que buscar primeramente el reino de Dios y justicia y lo demás vendrá por añadidura. El Señor está dando su palabra que las cosas de este mundo el Señor las va a añadir conforme las vayamos necesitando. Pero la codicia, ese afán por obtener más, como usted dijo, por obtener a veces las cosas. Es más, yo he visto personas, pastor, que
que aunque no tengan dinero, quieren tener lo mejor. Ujú. Y se privan de todo, pues, ¿cómo no va a afectar la causa de Dios Exacto. esa manera de pensar? Así que hermanos, huyendo de la trampa, tiene que ver con todas estas cosas que nos ata este mundo, los deseos de este mundo, hermanos, como al cristiano lo atan y lo aferran de manera que afecta la obra del Señor. ¿Y qué otros pecados relacionados con esta codicia odia especialmente Dios, Joselito? Veamos Proverbios 6, 16 y 19. Proverbios capítulo 6, 16 al 19. Dice la palabra de Dios, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Notemos aquí las cosas que el Señor también odia. Dice la primera, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquí encontramos 6 cosas que el Señor abomina, que el Señor odia y aborrece. Y dice que la lengua mentirosa. Y este es uno deberíamos de meditar en esto, porque pues mucho cristiano hoy pues puede tener este defecto. Tiene este defecto de mentir. Y ya también los ojos altivos, o sea, crisis el orgullo, la altivez. Las manos derramadoras de sangre inocente y el corazón que maquina pensamientos inicuos. Estos son 6 cosas, pastor, que imagínense, los pies presurosos para correr a hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el último dice, el que siembra discordia entre sus hermanos. Aquí muchos podemos representar a Acán, podemos representar a Judas y a tantos que tenían esos frutos y se perdieron por no poder vencer estos terribles conceptos que puede tener el ser humano. O sea, algo que nosotros tenemos que luchar es contra todo esto. Y ustedes pueden notar, hermanos, en esta lista que da Proverbios, que todos estos pecados los tuvo Acán. Por eso la pregunta aquí dice, ¿qué otros pecados relacionados con la codicia odia especialmente Dios? Porque miren, relacionado con la codicia de Acán estuvo su lengua mentirosa que nunca quiso confesar. Mientras estaba oyendo a Josué y todos que se lamentaban por la derrota, nunca él decía nada. Eso es de cierta manera una lengua mentirosa. Y luego derramó sangre inocente al permitir con ese pecado que murieran todos aquellos sus compañeros, los soldados. Y maquinó pensamientos inicuos al apropiarse de aquello que no era de él, y los pies presurosos para correr al mal, cuando también inmediatamente los agarró. Y así nosotros vemos que estos pecados que se menciona acá estuvieron relacionados con la codicia de Acán. Y, hermanos, dice, según el versículo que leímos, que Dios aborrece esto. Dios aborrece todo esto, hermanos. El orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto Dios lo aborrece, porque todo esto está relacionado con la codicia. ¿Y cómo nos ve Dios, Joselito, cuando acariciamos estos pecados según el don de profecía? Dice, varios pecados acariciados y practicados por cristianos profesos atraen la ira de Dios sobre la iglesia. Tremendo esto, que no es solamente sobre el culpable, sino también sobre la iglesia. En el día en que el libro mayor del cielo sea abierto, el juez no expresará con palabras la culpa de los hombres, sino que echará una penetrante y acusadora mirada, y todas las transacciones de la vida quedarán vivamente impresas en la memoria del transgresor. No será preciso que, como en tiempos de Josué, se busque a la persona entre tribu y su familia. Los propios labios confesarán su vergüenza, su egoísmo, su codicia, su deshonestidad, su disimulo y su fraude. Los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán proclamados como si estuviesen en medio de la plaza pública.
La influencia que más debe temer la iglesia no es la de los oponentes infieles y blasfemos declarados, sino la de los que profesan a Cristo de manera inconsistente. Son los que obstaculizan las bendiciones de Dios de Israel y traen debilidad sobre la iglesia, un reproche difícil de borrar. Qué importante cita leemos aquí. Y es lo que yo estaba pensando, pastor. Bueno, los del mundo, pues ellos se acostumbran a vivir una vida de esa manera. Pero en un hijo de Dios, uno que profesa ser, pues, y más, puedo decirle, o sea, profesamos ser el remanente, la verdad presente, pues, la verdad que es un llamado de atención para nosotros la lección de hoy. Que era el Señor que nosotros nos examinemos y veamos todo esto, porque notemos lo que dice que aquí que esos pecados atraen la ira de Dios sobre la iglesia. Qué triste, ¿no? O sea, cuando la iglesia se encuentra en una situación de esa manera, y pregunto, ¿haya solamente un solo Acán? Aquí, ¿será que habrán más? Definitivamente, según la lección de hoy, en la cita anterior, la sierva del Señor dice que en cada iglesia y en cada familia, dice, hay un Acán. Así que cada iglesia y cada familia tiene su Acán. Entonces, hermanos, pues hay cuestión de analizarse uno. Ahora, volviendo a estos pecados, interesante la declaración, estos pecados que habla Proverbios acá, como la sierva del Señor dice que estos pecados acariciados y practicados por cristianos profesos atraen la ira de Dios sobre la iglesia. Es decir, hermanos, cuando uno anda en la iglesia de mentiroso, cuando uno anda levantándole chismes a los hermanos, cuando uno anda allí divulgando faltas de los hermanos, cuando uno anda, como decía aquí Proverbios, sembrando discordias, hermanos, maquinando pensamientos malos, hermanos, eso es pecado. Y eso dice que atrae la ira de Dios sobre la iglesia. De manera, hermano, que mire, es mejor estarse uno, pues, callado. Si algo no le gusta a uno, ponerlo en las manos del Señor, pero no andar sembrando cizaña entre los hermanos y levantando a los hermanos en contiendas unos con otros. Bueno, dice aquí que la influencia que más se debe temer en la iglesia no es la de los oponentes infieles y blasfemos declarados, sino la de los que profesan a Cristo de manera inconsistente. Es decir, los que obstaculizan las bendiciones de Dios y traen debilidad sobre la iglesia, porque son un reproche difícil de borrar. Es decir, este tipo de hermanos que según acá, pues, están cometiendo estos pecados. Pero hermanos, miren, esta lista de orgullo, de manos derramadores de sangre, lengua mentirosa, corazón que maquina pensamientos, pies presurosos para correr al mal, hermanos, de esto están llenas las iglesias. Dios nos libre a nosotros que estamos dando esta lección de que estemos en esta categoría. Por eso estamos estudiando, para que podamos hacer un examen, un escudriñamiento de nuestro corazón y ver que no estemos en esto, porque estos pecados tienen que ver con el pecado de acá, hermanos. Y aquí nosotros vemos que Dios esto no lo ve bien, hermanos. Miren qué tremendo que dice que cuando el libro mayor del cielo se abre, dice, en ese juicio investigador que se está llevando a cabo, el juez dice no va a expresar con palabras la culpa de los hombres, sino que solo les va a echar una penetrante y acusadora mirada. Y solo lo van a hacer. Todas las acciones, dice, todas las transacciones de la vida van a quedar vivamente impresas en la memoria del transgresor, y no será preciso que, como en tiempos de Josué, se busque a la persona entre la tribu de la familia. Sus propios labios, dice, confesarán su vergüenza. Hermanos, no esperemos a que lleguemos a ese estado. Confesemos ya nuestra vergüenza, confesemos ya nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestra deshonestidad, nuestro disimulo, nuestro fraude. Comencemos ya a confesar nuestros pecados ocultos, hermanos. Hoy confesémoslos, hagamos de Cristo nuestro abogado en el santuario celestial, para que de esa manera, hermanos, no tengamos que tener esa mirada sobre nosotros. Porque tristemente, mire, la desgracia que trajo sobre Acán, destrucción eterna, y eso mismo vendría para nosotros, hermanos. Así que Dios nos ayude. ¿Qué dice la última parte de la nota aquí? Dice, notemos esto, dice, el Espíritu de Dios se entristece por el orgullo, la extravagancia, la deshonestidad y la explotación que se permiten a algunos que profesan ser piadosos. Todo esto trae el descontento de Dios sobre su pueblo. Qué triste, ¿no? O sea, a veces, cuánta extravagancia a veces cuando se hacen, por ejemplo,
el Israel moderno de hoy, las fiestas, las cosas que se hacen en el mundo, esto entristece al Espíritu Santo. Mire, yo siempre había pensado, pastor, que si estamos ya en los últimos momentos, en el fin del tiempo, creo que ya no es para andar gastando en cosas de este mundo. Deberíamos, como dice la sierva del Señor, poner todo para que se predique el Evangelio. A hoy que estamos, todavía se puede predicar. Pues esto entristece al orgullo, este orgullo de extravagancia, dice, y deshonestidad es lo que entristece al Espíritu Santo. Así es. Bueno, llegamos al final de la lección, hermanos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude para que de todas estas trampas, de estos deseos y todos estos pecados relacionados con la codicia, hermanos, el Señor nos dé la fortaleza para que huyamos, porque huyendo de eso, hermanos, va a significar para nosotros salvación. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, tú nos conoces y sabes muy bien si todavía hay en el corazón nuestro todo lo que hemos dicho ahora en este estudio, como es esos ojos altivos, que significa el orgullo, esa lengua mentirosa, ese pensamiento inicuo, pies presurosos para hacer el mal. En fin, Señor, toda esta lista de pecados que vimos que están relacionados con la codicia. Padre, te rogamos que por favor nos ayudes a huir de esto. Te pedimos que todo eso, Señor, nosotros lo rechacemos, lo detestemos en nuestra vida, que no nos deleitemos en eso. Te rogamos, Padre, que los deseos también, por todas las cosas que el mundo se pone o hace, o compra inclusive, Señor, tiene, que nosotros seamos muy sobrios, que seamos, Padre, moderados, que no nos lleven los deseos, Señor, a darles rienda suelta al punto de que luego para la obra del Señor o para tu obra no tengamos nada para dar. Señor, te pedimos que nos deje el privilegio de huir de esta trampa, que no caigamos más en ella, la trampa de los deseos incontrolables por las cosas de este mundo. Señor, danos por favor victoria sobre eso. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor